Gálatas, capítulo 5, verso 16, vamos a leer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros e envidiándonos unos a otros. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Amén. Pablo, el apóstol, escribía el libro de Gálatas, y cuando vemos el contexto de todo el capítulo, él comienza diciendo en el verso 1, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Sí? Todo el texto habla acerca de la libertad que hemos recibido en nuestro Cristo Señor. ¿Sí? Hoy cantábamos y declarábamos, no sé si se acuerdan, una de las alabanzas que decía que libre, yo soy libre, ¿se acuerdan? Y todos nosotros lo declaramos con gozo en nuestro corazón, con satisfacción, con fe, otros de memoria, pero confesamos una realidad que ha sucedido en cada uno de aquellos que hemos aceptado por fe a Cristo en nuestros corazones. ¿Sí? Hemos sido libres de la condenación eterna, salvos, de la condenación eterna y libres de la atadura del pecado. Y cuando nosotros declaramos que somos libres y que tenemos una libertad en Cristo, esta libertad nos habla de que sobre nosotros ya no se ejerce más la opresión que ejercía el pecado. En otro tiempo, hermanos, usted y yo nos encontramos en delitos y pecados, como dice la palabra, muertos. ¿Sí? Muchas veces nos hemos propuesto en nuestros corazones hacer el bien, ¿o no lo ha propuesto usted así? ¿Sí? En algunas ocasiones sin Cristo hemos intentado cambiar, hemos intentado hacer las cosas bien, dijimos vamos a ponernos las pilas, vamos a cambiar de actitud, vamos a cambiar de vida, y no ha pasado quizás horas o un día y volvimos a caer, y volvimos a tropezar, y volvimos a desmayar y a entregarnos otra vez al pecado. ¿Por qué? Porque estábamos sujetos, el pecado enseñoreaba sobre nuestros corazones, sobre nuestras vidas, usaba nuestro cuerpo natural. ¿Para qué? Para que le sirviéramos a Él. Y con todo nuestro cuerpo servíamos al diablo, ¿sí? Obedeciendo al pecado. Por más intención buena que había en nuestros corazones, era imposible. ¿Por qué? Porque estábamos esclavos, ¿sí? Decía Pablo en Romanos 7 que él muchas veces hacía lo que no quería hacer. Muchas veces luchaba en su interior y quería obedecer a la ley, pero no podía. Dice que sus miembros se resistían. Él en su mente obedecía a Dios, buscaba a Dios, pero su cuerpo quería servir al pecado. Pero cuando cierra Romanos 7, cuando Pablo cierra de expresar esta idea, él dice: mas gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor, porque Él en la cruz del Calvario venció con su muerte al poder de la muerte y al pecado. Amén. Él pudo vencer al pecado que nosotros no podíamos vencer.
Él humanamente caminó 33 años, por eso siempre digo que la obra de Cristo no se enfoca solamente en la cruz, sino en la vida de justicia que Él tuvo que caminar en esta tierra. Amén. Porque no es que Él descendió, bueno, cayó del cielo a los 33 años y dijo, bueno, tengo que morir en la cruz. No. Él vivió 33 años, una vida intachable, sin pecado, una vida dedicada a Dios, siendo ejemplo para sus seguidores y discípulos, mostrándole cuál era la senda correcta, transformando y trastornando a los judíos que estaban acostumbrados a prácticas humanas. Él vino a exponer la verdadera ley de Dios, Él vino a mostrar el verdadero carácter del Señor. Y viviendo una vida intachable de justicia, llegó a la cruz. Como un cordero inmolado, dice. Como en el Antiguo Testamento declaraba, un cordero puro, sin mancha, ¿sí? Sin marca, sin defecto. De esa manera, Jesucristo venció el pecado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pecado no tuvo poder sobre Él. Porque Él fue inocentemente, Él no tenía culpa y tomó nuestra culpa para vencer al pecado. Y no solo que murió en la cruz, sino que resucitó al tercer día. Y esa resurrección da testimonio de que su sacrificio fue aceptado en el cielo. ¿Sí? Y dice que despojó a aquel que tenía las llaves del Hades, le quitó su poder y ya no tiene más poder para acusar. Recuerda que nosotros leíamos aquello que recuerdan en la historia de Job, que cuando los hijos de Dios se acercaban a orar, dice que el diablo se presentaba en medio de las oraciones. ¿Para qué? Para acusar. Era el acusador, era el que señalaba, era el que marcaba. ¿Viste aquel como peca? ¿Viste aquel lo que hace? ¿Viste aquel? Por eso, hermano, no acusen. ¿Sí? No acusen. Porque el que acusaba, ¿sabe de dónde vienen las acusaciones? De aquel, de Satanás. Él acusaba, él marcaba aquel. ¿Sí? Muchas veces nosotros no estamos así, no me quiero detener en esto, pero muchas veces nosotros estamos así, mirando a aquel, cuando tenemos que mirarnos en el espejo de la palabra. Y si vamos a acusar, acusémonos a nosotros, nuestros pecados, nuestras falencias. Y Satanás perdió ese acceso a la presencia del Señor. Dice Romanos 8, dice, ¿quién acusará a los elegidos de Dios si Cristo es el que justifica? ¿Sí? El diablo perdió su poder y el pecado también perdió su poder sobre el hombre. ¿Por qué? Porque aquellos que hemos creído, hemos recibido por gracia de Dios y por medio de la fe el don del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuánto lo creen? Que ustedes han recibido por fe el don del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de don, estamos hablando de un regalo que vino del cielo, que no merecíamos, como decía el pastor hoy, que éramos simples vasos de barro y somos simples vasos de barro. Pero ha venido un tesoro, el tesoro del cielo, el Paracleto, el Consolador, aquel que nos va a enseñar y nos va a guiar a la verdad, aquel que nos convence de pecado, de maldad, de juicio, aquel que te amonesta en tu corazón cada día para que hagamos lo bueno. Porque en nuestras fuerzas nada podemos lograr. ¿Sí? Usted y yo nada podemos lograr si nos proponemos. Yo recuerdo, yo cuando conocí al Señor, yo conocí un 18 de diciembre de 2008 al Señor. Y yo tenía pensado, le decía, bueno Señor, voy a ir en el 2009. Voy a vivir estos últimos días a mi manera y en el 2009 arranco de cero. Viene que cuando uno arranca el año dice, acá arrancamos de cero. Y ya cuando llegamos a febrero ya se vinieron abajo los sueños, los proyectos, los anhelos, ya seguimos a los ponchazos la vida. Pero Dios me llamó ese día. Y yo recuerdo que ese día cuando llegué, comencé simplemente a llorar. No recuerdo, no me pregunté qué palabras me habían dicho, no recuerdo quién me había llamado. Yo sé que llegué a un lugar donde sentía que tenía que estar. Es inexplicable esto, no lo puedo expresar, pero yo sentí que pertenecía a este lugar. Y no hablo de la iglesia, sino que hablo a esa fe, a ese Dios que me había llamado. Y cuando
por fe, así como le ha sucedido a usted, nos entregamos a Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados, reconocemos la vida miserable que hemos llevado lejos de Él y reconocemos que le necesitamos, ¿sí? Porque esa es la necesidad que debe haber en nuestro corazón, que necesitamos un Salvador. Hoy mis hermanos cantaban y decían, Hosana, Hosana. El pueblo decía, Señor, sálvanos, porque reconocía que necesitaba un Salvador. ¿Sí? Esto es importante para el que predica la palabra. Al pecador hay que hacerle sentir la necesidad de un Salvador. No aludirlo, no aplaudirlo, no decirle vos vas a ser el mejor, vos vas a cambiar. No, arrepentite, a convencerlo del pecado donde se encuentra para que sepa que necesita a Dios. Si nosotros no sentimos necesidad de que alguien nos salve de nuestra naturaleza humana pecaminosa, es imposible que recibamos el don del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros nos arrepentimos, yo creo que todos los que estamos en este lugar hemos llegado arrepentidos, hemos reconocido que hemos caminado lejos de Dios, que estábamos muertos y que le recibimos por fe en aquel día que recibiste a Cristo, ha venido a tu vida el Espíritu Santo de Dios. Y este Espíritu Santo de Dios que está sobre nosotros debe tomar el control completo sobre nuestras vidas. ¿Sí? Pablo en muchas de sus cartas recomendaba, aconsejaba y también daba el mandato de que seamos llenos del Espíritu Santo. Y cada día debemos trabajar para que esa llenura venga sobre nuestras vidas, para que ya no seamos nosotros. Porque solamente el poder del Espíritu Santo es el que nos puede transformar y guiar hacia lo correcto, hacia lo bueno, hacia lo leal delante de los ojos de Dios. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué es andar por el Espíritu. Dice la palabra, digo pues, andar por el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es andar por el Espíritu? ¿Sí? Y lo vamos a ver en el mismo texto. Creo que el versículo 18 dice lo siguiente. Vamos a ver dos puntos importantes. ¿Qué es andar por el Espíritu? El verso 18 dice, pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Qué es andar por el Espíritu? Es ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Andar por el Espíritu es ser guiado por el Espíritu Santo y no por nuestros sentimientos ni emociones. Decía Jeremías, engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios, que escudriña hasta lo más profundo. ¿Sí? Y Pablo lo pone de esta manera, dice que debemos ser guiados por Él de una manera diferente a seguir. El Pablo no nos está diciendo sigan al Espíritu Santo. No, Él está diciendo sean guiados por Él. Para darle un ejemplo, vendría a ser como, ¿usted alguna vez vio una locomotora o un tren? Por mi casa todavía pasa el tren allá atrás, a la madrugada pasa. ¿Sí? Y el tren tiene una locomotora adelante. ¿O no es así? Una locomotora ¿qué arrastra la locomotora? Vagones. Y nosotros vendríamos a ser esos vagones que son arrastrados por esa locomotora que es el Espíritu Santo. Y esto nos demuestra una vez más que andar por el Espíritu no es una obra nuestra, sino una obra del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo quien nos lleva, quien nos guía, quien nos conduce a lo que Dios quiere. Porque mi yo no me va a conducir a ningún lugar bueno. Pero cuando yo me dejo guiar por el Espíritu Santo, yo sé que el Espíritu Santo me va a guiar a Cristo. Yo sé que el Espíritu Santo me va a guiar a su voluntad, que me va a encaminar. Pero para ser guiado por el Espíritu debo permanecer, debo estar conectado. Imagínense, ¿vieron cuántos accidentes han sucedido cuando se desenganchan los vagones del tren? ¿Y qué pasa cuando el vagón se desengancha del tren? Se descarrila y llega a un punto que no marcha más para ningún lado. No sé si usted ha visto algún vagón así. No estoy hablando de vagonetas, de vagones que ya no marcha para ningún lado. ¿Y cuál es el problema? Se ha desconectado de la locomotora. Ese es el problema. ¿Qué pasa que no marcha, que no avanza? ¿Qué pasa que hay que empujarlo todos los días, que tienen problemas? No tiene motor el vagón. Tiene que conectarse a la locomotora. Y cuando estamos desconectados de Cristo, es imposible que marchemos hacia la voluntad del Padre.
Necesitamos estar unidos a Él. Necesitamos estar unidos a Cristo. Porque esto es andar por el Espíritu, ser guiados por este Espíritu Santo. Y no solo esto, sino también otro punto que dije que le iba a dar dos cosas: ser guiado por el Espíritu y llevar el fruto del Espíritu. Dice el verso 22, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Usted lo puede leer, ¿sí? Cuando nosotros andamos por el Espíritu, andamos, ¿sí?, manifestando el fruto del Espíritu Santo. Usted va a ver que una persona, o usted mismo se va a dar cuenta, si usted está andando en el Espíritu de Dios, si en usted fluye el amor, la paciencia, la benignidad, la paz, la templanza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es obra también del Espíritu Santo. Es el fruto ¿de quién? De un buen orador. Es el fruto de alguien que pasa ahora leyendo la palabra. No, es el fruto del Espíritu que mora en nosotros. ¿Sí? O sea que esto solamente lo puede producir el Espíritu Santo, no yo. Mi tarea es solamente llenarme de Él y dejarme guiar por Él, para que Él produzca en mí ese cambio. ¿Sí? Ese cambio que se manifiesta, que se revela, que no puede quedar oculto, que todos lo van a ver. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos manifestando algo que hay dentro de nuestro ser, algo que está sucediendo, algo que antes no pasaba. Antes quizás éramos unos locos que no se lo podía decir nada, que mirábamos mal a todos, que algunos no nos saludaban porque nos tenían miedo. Pero cuando comenzamos a ser guiados por este Espíritu Santo, a ser llenos de Él, ya nuestra vida comienza a transformarse. Y ya aquellos que te tenían miedo te saludan y dicen: hermano, yo pensé que vos mordías. ¿Vieron que? ¿Por qué? Porque hay una transformación. Pues si yo no pensé que este hermano era así. Pero ¿qué pasa? El Espíritu Santo ha comenzado una obra. Y decía el pastor: aquel que comenzó la buena obra será fiel en completarla. Amén. Pero es necesario de parte de nosotros que nos sometamos a su presencia, que seamos llenos del Espíritu Santo, que nos dejemos guiar por Él y que caminemos llevando esos frutos. Y esto es andar por el Espíritu. Y ahora otra pregunta, ¿sí? Porque usted dirá: yo no necesito, yo no quiero, yo estoy bien como estoy, porque nos falta ese. Nos falta un Lucas ahí sentado que diga: yo no necesito andar en el Espíritu. Pero vamos a ver por qué es crucial, es importante, es necesario que usted y yo andemos por el Espíritu. ¿Sí? Dice el verso 16, volvemos al verso 16, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Acá quiero hacer un paréntesis. Aquellos que leen la palabra, yo les recomiendo, aquellos que me han preguntado, que siempre lea la Reina Valera 1960 y la Biblia de las Américas, ¿sí? Porque son las más fidedignas a las traducciones originales. Pero resulta que este versículo de la Reina Valera 1960 está mal formado, ¿sí? Porque le dije recién, está mal construido gramaticalmente. Si usted va a la versión de la Biblia de las Américas, y aún aquellos que leen la Biblia actual y otras versiones, podrá ver que dice lo siguiente. Dice lo siguiente el verso 16: digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. ¿Sí? Esto nos revela que el verso 16 no es un mandato que está dando Pablo, sino una promesa. Y usted dirá: hubiera sido mejor un mandato, porque la gente tiene que entender. No. ¿Saben que no? Porque yo creo que aquel que ha sido tocado y transformado por el Señor, lo único que desea es honrar a Dios, vivir para Dios. Por eso Pablo lo que está diciendo acá, está diciendo: si ustedes andan por el Espíritu, van a vencer al pecado. Porque ¿quién no muchas veces ha llorado y se ha lamentado por su pecado? ¿Se ha lamentado alguna vez? Sí. ¿Por qué? Porque estamos en una lucha. Hermano, si estás en una lucha, déjame decirte que el Espíritu Santo es una señal de que el Espíritu Santo está en tu vida. Pero si no estás en una lucha, y si pasivamente estás pecando y te da lo mismo, si seguís haciendo tu vida a tu manera y no te pesa, no sentís una carga, arrepiéntete. Arrepiéntete. No hay otra solución. Pero para aquellos que estamos en una lucha, y acá levantamos la mano, ¿quién está en una lucha? Yo estoy en una lucha todos los días, hermano.
Mientras vivo en este envase de carne, vivimos en esa lucha. Y esa lucha es una señal de que el Espíritu Santo está reposando sobre tu vida. De que el Espíritu Santo ha venido. ¿Sí? Ha venido a este corazón, a este cuerpo pecaminoso, a esta humanidad de mi vida que quería hacer lo incorrecto y hoy lucha dentro de mí. Hoy se quiere empoderar de todo mi cuerpo, de todo mi ser. ¿Para qué? Para que yo no obedezca más a la carne. Por eso cuando vemos el versículo 16 de esta manera, no como un mandato, porque no es un mandato, sino que es una promesa, nosotros sentimos gozo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque vivir y andar por el Espíritu me da la esperanza a mí de que voy a vencer al pecado, que voy a salir de ese vicio, de esa falencia que tengo, de esa lucha interna que muchas veces me vence, me cansa. Pero hay una promesa. Hay una promesa para aquellos que andan en el Espíritu Santo. Hay una promesa para aquellos que se someten a su voluntad. ¿Y cuál es la promesa? Vas a vencer. Esa es la promesa. Decirle a que tenés al lado, vas a vencer. Si te sometes, mirar los ojos, si te sometes al Espíritu Santo, vas a vencer. Vas a vencer. Amén. ¿Por qué? Porque es el poder del Espíritu Santo que va a operar en mí para que yo cambie de una vez y para siempre. Y el Espíritu Santo no es como una varita mágica que te van a tocar y chao, un santo, santo, santo. No, todos los días. Esto es un todos los días, hermanos. Decía Martín Lutero que él cuando se bautizó pensó que el viejo hombre había muerto ahogado en las aguas del bautismo, pero se dio cuenta, dice, que el muy miserable sabía nadar. Así que todos los días lo tenía que matar. Y así es nosotros, todos los días debemos matarlo, todos los días debemos matarlo, debemos hacerlo menguar, debemos negar nuestra naturaleza humana, debemos negar nuestras pasiones, nuestros deseos, debemos negarnos a nosotros mismos y dejar que el Espíritu Santo tome el control de nosotros. Amén. Y se lo voy a decir también en 2 puntos, dijimos eso, ¿sí? Una promesa que Dios tiene para nosotros, que vamos a vencer si andamos por el Espíritu. Por eso es crucial que andemos por el Espíritu. Y el otro punto es que lo encontramos en el verso 18. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Bien, usted dirá, pero nosotros estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. Es verdad, dice eso la palabra. Pero cuando dice eso no se refiere a que no debemos cumplir la ley. Sino nos está diciendo que cumplir la ley no nos va a dar la salvación a nosotros. Nosotros somos salvos por gracia. ¿Sí? Pero debemos caminar bajo la ley o procurar guardar la ley. ¿Por qué? Dice Pablo en Romanos, para que no me crea a mí, crea la palabra. Dice Romanos 5:14 que la ley es buena, es santa y es justa. O sea, Pablo en ningún momento negaba que había que caminar por la ley o seguir la ley. ¿Por qué? Porque la ley, ¿qué es la ley? Son los 613 mandamientos judíos que vemos en el Pentateuco. ¿O son los 10 mandamientos que vemos en el Decálogo de Moisés? No sé a qué se referirá conceptualmente, pero lo que sí nos enseña la ley es el carácter de Dios. ¿Cómo sabemos que Dios es santo? Porque nos enseña la ley. ¿Cómo sabemos que Dios desea que yo ame al prójimo? Porque me lo enseña la ley. ¿Cómo sé qué quiere Dios de mi vida? Porque la ley me lo enseña. Decía Pablo que la ley era como el ayo, era como el que cría a alguien, al niño. Como aquel que cría a un niño, ¿para qué? Para que haga lo correcto. Y hoy nosotros no estamos sujetos a los ritos, a las tradiciones, pero sí estamos sujetos a caminar moralmente delante de Dios. Tenemos que vivir una vida justa delante de Dios, piadosa delante de Dios. ¿Y de qué manera podemos averiguar cómo se vive piadosamente y justamente delante de Dios? A través de la ley, a través de la palabra, a través de la Escritura. Usted no va a encontrar una receta por ahí por internet, hermano, que le diga cómo vivir. Tiene acá lo que Dios quiere de nuestra vida. No, pero yo estoy esperando que venga a ver el pastor Ramón, usted es profeta, a ver que el pastor Ramón me venga, me profetice algo. Que acá está la palabra, ¿qué profecía quiere? Gloria a Dios. La mayor profecía que existe en la palabra. Lo que Dios quiere y demanda de nuestras vidas. Y no solo lo que Dios quiere y demanda, sino las promesas para aquellos que viven conforme a la palabra. Y las consecuencias para aquellos que la rechazan.
Nadie queda afuera, todos vamos a entrar de alguna forma a la palabra. ¿Sí? Esto es como aquellos que no quieren recibir a Jesús. No te quiero, Jesús, no te quiero, pero un día se van a encontrar con Jesús al final del camino. No lo quisieron como abogado, bueno, lo van a tener como juez, pero todos nos vamos a encontrar con Jesús en algún momento de nuestras vidas. Amén. Por eso, hermano, dice la palabra, pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sale de nosotros o es quitada de nosotros la opresión de la ley. Saben que los judíos tenían una opresión sobre su vida que era vivir bajo la ley. Y los que no podían vivir bajo la ley tenían que ir a purificarse, tenían que presentar un sacrificio por sus pecados. Y sentían una opresión en su corazón. ¿Por qué? Porque le era una carga, le costaba vivir bajo la ley. Nadie había podido vivir bajo la ley. Dice Pablo en Romanos que nunca nadie había sido salvo por la ley. Y no porque la ley esté errada, sino porque nadie era demasiado justo para vivir por ella. No había nadie que haga lo bueno, decía el Señor. Ni uno que mira a Dios. ¿Sí? Pero cuando somos guiados por el Espíritu, quiero que vea esto, dice, pero si soy guiado por el Espíritu, ya no está bajo la ley. ¿Por qué? No está bajo la presión de la ley. ¿Por qué? Porque ese Espíritu va a producir en nosotros lo que nosotros necesitamos para caminar bajo la ley. El Espíritu Santo nos da lo que la ley requiere de nuestras vidas. No sé si me entienden esto. Dice el verso 5, en el capítulo 5 nomás, el verso 14 dice lo siguiente, miren. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Y le pongo un ejemplo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué requería la ley? Amar. Y cuando vamos al capítulo 22, al verso 22, perdón, dice, mas el fruto del Espíritu es, ¿qué es fuerte? Amor. O sea que el Espíritu nos provisiona de lo que Dios demanda en su palabra. O sea que antes no podíamos, hermano. Antes, bueno, estábamos muertos en delito de pecado, pero ahora, hermano, que hemos recibido el don del Espíritu Santo, no puede decir yo no puedo. No puede decir yo no puedo. No, yo no puedo. No puede decir yo no puedo, porque hay un poder en tu vida que te va a dar la fortaleza para vencer al pecado. Decía Pablo también que el pecado no se enseñoreará más de sus vidas. Ya perdió el control sobre nosotros. Hoy podemos vivir para Dios. Hoy podemos honrar a Dios. Hoy podemos glorificar a Dios con nuestras vidas. ¿De qué manera? Siendo llenos y guiados por el Espíritu Santo. Sometiéndonos cada día a su voluntad. Si realmente hemos recibido el Espíritu Santo, nuestra vida tiene que tener un cambio. Se tiene que manifestar lo que hay en nosotros. Y esta opresión que había sobre aquellos que estaban bajo la ley, hoy en nosotros no es una opresión. Hoy nosotros voluntariamente y gozosos, hermanos, podemos obedecer a la palabra. ¿O no es así? Si no es así, busque más a Cristo, ayune más, lea más, llénese más de Dios. Porque el Espíritu Santo está en mi vida y yo me pongo contento de servirle a Dios. Hoy en esta mañana podríamos haber, estado frío hoy en la mañana, podríamos habernos quedado tapados mirando una serie en la tele un domingo, me lo merezco, toda la semana trabajé. Ni los sábados puedo dormir, los chicos se levantan temprano y tenemos miles de pretextos para justificarnos a nosotros. ¿Sí? Pero un poder en mí me levanta, y no con la cara larga a través de la iglesia, sino con gozo. Me voy a presentar delante de mi Dios. Me voy a acercar con mis hermanos, a alabarle, a bendecirle, a glorificarle. Y ya no es una carga ni una presión que yo tenga que cumplir. Es algo que nace voluntariamente y me llena de gozo poder caminar en esa voluntad. Nos llena de gozo decirle no a lo que tenemos que decirle no. Y no lamentándose, ay, cómo me hubiera gustado pegarle un trago más. Para dar un ejemplo, acá no hay ni un bebedor. Pero antes éramos bebedores. Éramos comilones. ¿Sí? Y nos lamentábamos. Al principio quizás muchos se lamentaban de no concurrir o no participar de ciertas cosas. Pero hoy que el Espíritu Santo mora en su corazón, usted siente un gozo. Usted no va a decir, no, salí que me va a acercar la tentación. Va a decir, no, hermano,
yo tengo algo mejor en mi vida. Hay algo mejor para mí. Y hay algo mejor para vos si querés venir conmigo. Amén. Pero hay algo que ha sucedido en nosotros, que nos ha transformado y nos hace vivir gozosos. Amén. Caminar en la palabra para mí es un gozo. Y para usted también tiene que serlo. ¿Por qué? Porque en usted está, como decía el pastor hoy, un tesoro. Hay un tesoro que Dios ha depositado para que la excelencia sea de Él. Y no de nosotros que somos limitados. Es Él el que se glorifica en tu vida. Cada cosa que vas logrando, cada vez que vas creciendo, cada vez que vas madurando en este camino, nunca debes de glorificar su nombre, dejar de glorificarle. Porque es Él simplemente obrando en tu vida. No es tu esfuerzo, no es tu búsqueda, no es tu intelecto, no es tu conocimiento. Es Él que ha decidido morar en tu corazón. Porque nada merecíamos para estar en este lugar. Porque Dios no esperó que yo cambiara en el 2009 para llamarme. Él me llamó cuando yo era un pecador, el más miserable. Me dijo, yo no necesito que vos cambies, yo te voy a cambiar. Y lo mismo sucede con nosotros, hermanos. Él es el que te va a cambiar. Él es el que va a transformarte. Él es el que va a hacer la obra que Cristo comenzó en tu vida. Es Él. ¿Qué me queda a mí entonces? Dirá usted. Entonces, ¿yo qué hago si hace todo Él? Yo debo entregarme. Yo debo someterme a Él. Debo dejar de resistirle. Debo dejar de hacerle oídos sordos cuando Él me habla. Y entregarme por completo, rendirme. Decirle, Señor, si tú no estás en mí, si tú no obras por mí, yo no puedo. Yo no puedo. Y cada día que pasa, ¿saben, hermano? Yo le contaba a los chicos del discipulado, le digo chicos, ¿no? Unos son más grandes que yo. Yo le digo chicos, le decía, hermano, yo cada vez que tengo que pasar a predicar o dar una palabra, yo le digo, Señor, si tú no me ayudas, yo no puedo. Amén. Porque acá cualquiera se puede parar a decir cualquier cosa, pero si el Espíritu Santo no suelta su voz, del otro lado el que oye no va a recibir. Pero cuando el Espíritu Santo habla, no nos podemos disfrazar ni esconder en ninguna máscara, como decía el pastor. Acá no hay máscara que te pueda ocultar delante de la palabra del Señor. Estamos desnudos. Y el Señor te pone su palabra como un espejo. Y me pone la palabra como un espejo y te dice, mirate. Mirate. Mirá tu realidad. Mirá cómo estás viviendo. Mirá lo que sos. Mirá lo que te falta. Y mirá lo que yo quiero hacer en tu vida y lo que tengo para vos. Que en esta mañana, voluntariamente, hermano, voluntariamente y con gozo en nuestro corazón, podamos obedecer a su voz. Y podamos comenzar como iglesia que decimos ser. El otro día mi hermana que predicó el viernes en la reunión dice, no como aquellos que se hacen llamar cristianos. Decía la palabra, no lo dijo ella. Pero nosotros que decimos ser iglesia, caminemos en esta verdad. Sometámonos bajo el Espíritu Santo. Dios no te está pidiendo que vos te esfuerces. Dios no te está pidiendo que lo hagas a tu manera. Dios te está diciendo, vení, que yo lo voy a hacer por vos. Él te está diciendo, vení, entregate. Yo lo voy a hacer por vos. Yo en ningún momento te dije que lo hagas vos. Si vos te cansaste, si vos te frustraste, si vos sentiste que era imposible, es porque lo quisiste hacer solo. Pero Dios te dice, yo he depositado, y volvemos al principio, un tesoro en tu corazón, en tu vida, para que Él se glorifique, para que Él cumpla la obra en tu vida, y la va a hacer y la va a trabajar todos los días hasta que Cristo venga, hasta el día de Jesucristo.